Cuando Pablo habla sobre los hijos de la promesa, una frase que realmente conmueve, porque es eso lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Los hijos de la promesa. ¿Qué significa ser hijos de la promesa? ¿A quiénes estás refiriendo? ¿A un grupo especial? ¿O es a todo el mundo, aquellos que aceptan a Jesús? Hay connotaciones muy grandes y espirituales en esta frase. Los hijos de la promesa. Estudiaremos ese tema en esta semana. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la palabra de Dios. Conduce Winston Sarsuri. Queridos amigos, estamos felices y contentos de nuevamente estar en sus hogares a través de la radio Nuevo Tiempo. Una radio que lleva un mensaje de esperanza, y qué alegría es tenerlos nuevamente. Sabemos que la audiencia está creciendo y queremos decirles que no solamente estamos por la radio, estamos también en las redes sociales. Así que queremos que ustedes nos puedan mandar saludos, comentarios acerca de todo lo que estamos haciendo. Queremos en esta oportunidad dar la bienvenida a dos pastores que nos ayudarán en el entendimiento de la palabra de Dios. Pastor Nelson Carpio, bienvenido. Pastor, colegas, amigos, hermanos, grato es saludarles nuevamente, y sin duda el estudio que vamos a hacer del capítulo 9 de Romanos va a ser una bendición, pastor. También saludar al pastor Iván Mamani. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. También es una alegría poder participar del repaso de la lección número 10, Hijos de la Promesa. Así es, queridos amigos, pero antes de iniciar con el estudio, nos dirigiremos a Dios mediante la oración. Pastor Iván, por favor. Querido Padre Celestial, te damos gracias en este momento porque nos permites escudriñar las Sagradas Escrituras, y rogamos que puedas estar con nosotros, puedas dirigirnos a través de tu Espíritu Santo, como también a todos los que van a participar, los que van a escuchar, de tal manera que podamos comprender lo que significa ser un hijo de la promesa. Gracias por el inmenso privilegio que nos das al ser parte de tu pueblo, y una vez más rogamos la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hijos de la promesa. Ya el título conlleva una promesa muy grande, ¿verdad? Un estado natural que el Señor está buscando de los seres humanos. Sin duda, al hacer el estudio en este trimestre de Romanos y ahora el capítulo 9, el mundo cristiano confunde la declaración que hace Pablo en este capítulo. Aparentemente el ser humano no tiene poder o decisión de elección. ¿Dónde queda el libre albedrío? Porque sin duda aquí en el estudio que vamos a ver en el capítulo 9, el apóstol Pablo muestra que Dios también elige. El libre albedrío, la libre decisión que Dios le dio al ser humano desde el principio, tiene que ver algo con ser hijo de la promesa. En el libro de Romanos capítulo 9 no se está hablando en realidad de así directamente, ¿no?, de una salvación dirigida, ¿no?, o decidida exclusivamente por Dios, ¿no?, como si fuera una predestinación, ¿no?, predestinado para perderse y no importa lo que haga, se va a perder igual, o predestinado para salvarse y no importa lo que haga, igual se va a salvar, sino que se está hablando allí de la elección que Dios hace para elegir sus instrumentos para la predicación del Evangelio, para la terminación de la misión, ¿no? Pastor, algo que tal vez el mundo cristiano llega a confundir al apóstol Pablo acá en Romanos capítulo 9, es que aparentemente una vez salvo para siempre, o una predestinación. Ahora, sin duda, como dice acá el pastor Iván, Dios también elige a pueblos, a naciones, a hombres, mujeres, para una misión especial. Pero acá lo que vamos a reflejar es que el apóstol Pablo, cuando habla de predestinación o de que Dios elige, no está hablando de salvación.
La salvación es en Jesús, es para todos. Pero aquí lo que vamos a reflejar es que Dios también elige a un pueblo para dar a conocer su mensaje. Cuando en Éxodo 19:6 nosotros leemos que Dios le dice al pueblo de Israel, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Estas son palabras que eran para el pueblo de Israel o eran para todo el mundo, una connotación mundial? En primera instancia, pastor, como dice Romanos 9:4, Pablo dice allí que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Está hablando de un pueblo misionero que Dios escogió en un principio, en primera instancia, el pueblo de Israel. Claro, ahora este pacto viene desde Israel. Así es. Jacob, Abraham, el pueblo de la promesa, que en parte había sido mellado por el mismo pueblo. Así es. Algo que tal vez podemos aplicar ahora a este tiempo. Hay mucha gente que dice, bueno, mis padres fueron cristianos y pareciera que por el apellido, por el linaje, también uno es salvo, pero no está hablando así acá en este capítulo. Ahora, obviamente, Dios escogió un pueblo, un hombre, pero también hubo pecado. Hubo momentos en los cuales Israel no cumplió lo que Dios pidió. Ahora, sin duda, esto nos muestra que Dios va a tener y tiene un pueblo escogido para profundizar y dar el mensaje a todo el mundo. Ahora, recordemos un poco la promesa hecha a Abraham. Abraham tuvo 2 hijos, bueno, aparte tuvo otros, ¿no? Pero la línea que siguió fue Isaac. Así es. Y no sus otros hijos. El apóstol Pablo refleja también cuando leemos ahí en el texto que desechó a Esaú. Y aparentemente... Jacob y Esaú, correcto, ¿no? Ahí. Aparentemente vemos a un Dios que rechaza. Pero uno dice, bueno, entonces está rechazando mi salvación. Es No. selectivo entonces, Correcto. está escogiendo solamente. Aparentemente pareciera que Dios escoge quiénes van a ser salvos. Pero aquí Pablo muestra de que eso no debe confundirse. La salvación o cuando Dios es selectivo para una misión que Él decide escoger a hombres, a pueblo. Exactamente, ¿no? Aquí Pablo está hablando, en primera instancia habla obviamente de la salvación que es para todos, porque todos estamos bajo pecado, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 de Romanos. Pablo, ¿no?, dice, tanto gentiles como judíos están bajo pecado y la única forma de alcanzar la salvación es a través de Cristo, ¿no? Nuestro Salvador. Pero en esta parte Pablo está hablando acerca del instrumento que Dios había elegido, ¿no?, para transmitir el mensaje de salvación al mundo, ¿no? Esa era la misión del pueblo de Israel. Ahora el versículo, Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿no? ¿Qué había pasado? El pueblo de Israel lamentablemente falló, ¿no?, falló a la misión que Dios le encomendó, entendieron mal la misión, no aceptaron al Mesías cuando vino. Por lo tanto, esa decisión hizo que ellos ya no siguieran siendo el instrumento de Dios para la predicación o que se lleve el evangelio a todo el mundo. Pero el mensaje de salvación, la oportunidad de salvación es para todos, judíos y gentiles. Eso dice Pablo. Ahora, queremos un poquito entrar en el detalle de escogidos. Escogidos, ahí lo que dice Romanos 9, 12 y 13, si podemos leer, por favor. Dice así, se le dijo que el mayor serviría al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú desestimé. Ahora, aquí, ¿qué connota? Que hay una selección. Exacto. Lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es que no por el hecho de que Dios todavía individualmente a un miembro del pueblo de Israel tenga la oportunidad de salvación, no quiere decir que por ese hecho el pueblo de Israel sigue siendo el instrumento, ¿no?,
sino que Dios tiene la opción de elegir, como lo hizo ahí entre Jacob y Esaú, ¿no? Dios eligió a Jacob y dice el texto, ¿no? Ahí aborrecí a Esaú, pero no en el sentido de un odio, ¿no? Sino que dio la prioridad a Jacob, ¿no? Eso implicaba que Esaú también podía ser salvo, podía formar parte del pueblo de Dios. Correcto. El apóstol Pablo también refleja en otras cartas cuando encontramos en 1 Timoteo 2:4, en Tito 2:11, cuando dice quiere que todos los hombres sean salvos, que la gracia de Dios sea manifestado para la salvación de todos los hombres. Es decir, cuando Dios dice aborrecí, deseché a Esaú, no está hablando de la salvación, más bien un Dios selectivo que escoge a hombres, a un pueblo con dones especiales. Y sin duda, hoy, en este tiempo también, Dios tiene hombres, mujeres de fe para ser hijos e hijas de la promesa, para cumplir una misión específica de dar el mensaje al mundo entero y en ciertos lugares específicos. Lo que aquí nosotros tenemos que entender que el escoger de Dios no te anula la salvación. la salvación. Así es. Pero aquí nosotros tenemos que también ser claros y decir que Dios escoge, Dios elige. Ahora, por más que Esaú hubiera querido que de su simiente nazca el Mesías, esto no se daba. Así es. Porque ya Dios había elegido, ¿verdad? Esto es importante recapitular, Pastor Iván. Así es, pastor. A través de Jacob, Dios había dispuesto que iba a venir, ¿no?, la línea del Mesías y justamente pues el mayor instrumento, ¿no?, de evangelización, de llevar con la buena nueva a todo el mundo, pues el Mesías, ¿no?, a través de Jacob. Ahora, ¿esto por qué se da? Es decir, ¿por qué Dios solo Él y no a Él? Un misterio. A eso es lo que nos lleva el apóstol Pablo. Y sin duda en el capítulo 9 refleja esto. Hay muchas cosas o aspectos que no lo vamos a comprender, que se mantienen en el misterio. Por ejemplo, hay una ejemplificación que podemos ver en el estudio. Cuando hace 171 años atrás, los médicos no se lavaban las manos para una cirugía, para un trabajo en su área. Delicado, ¿no? Aparentemente era normal. No había problemas. Correcto, pero ahora hacer eso en este tiempo, sin duda, muchos médicos estarían en serios problemas ante las leyes de su país. Claro. Así es, queridos amigos, estamos estudiando los hijos de la promesa. ¿Cuál es la connotación? ¿Qué es lo que Dios quiere? Él escoge solamente algunos. En la siguiente parte de este programa estaremos todavía desglosando algunos puntos más importantes de lo que estamos estudiando. Ya retornamos con Axiomas. En Romanos 9, 17 al 24, queridos amigos, nosotros podemos encontrar esto del planteamiento que Pablo está haciendo del ser escogidos y de los misterios que Dios tiene. Pastor Iván. Hay un pasaje en Isaías 55, 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ¿no? Hay muchas decisiones que Dios toma a través de la historia, ¿no?, del plan de salvación, que como seres humanos capaz al principio no podemos entender completamente, ¿no? Pero nosotros debemos confiar que todo Dios lo hace para la salvación de la humanidad, ¿no? Tiene un propósito salvífico. Así es. El apóstol Pablo ejemplifica lo que sucedió allá en Egipto, en el éxodo, en la salida del pueblo de Israel. Porque el faraón Correcto, endureció su corazón. Ahora, eso de endurecer es contra Dios, pero dice apóstol Pablo que eso de endurecer su corazón no le quita el plan de salvación. Es decir, la oportunidad de salvación no se pierde. Ahí es donde nosotros como seres humanos tenemos la decisión de aceptar o rechazar, e inclusive como el faraón que endureció su corazón contra Dios, pero eso no le quitó la salvación que en su momento podía decidir.
de todos modos, aquí nosotros tenemos que entender que Dios tiene su pueblo, ¿sí? Que Dios elige. Estos son misterios que un día le preguntaremos a Dios y entenderemos. Y la lección nos habla sobre a mí, mi pueblo. ¿A qué se refiere esto, Pastor Iván? Ahí en el Romanos 9:25 dice la palabra de Dios, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente, ¿no? Bueno, está haciendo alusión a lo que Dios le pidió al profeta Oseas, ¿no? Cuando le pidió que se casara con una mujer fornicaria, mostrando así, tratando de ejemplificar cómo el pueblo de Israel en esos tiempos se había alejado, ¿no? Había caído en idolatría y de esa manera había fallado, había rechazado, ¿no? a Dios, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, cómo Oseas iba y buscaba, ¿no? a su esposa. Así también Dios lo hizo constantemente con el pueblo de Israel. Y aquí en este pasaje, Pablo trae estos textos bíblicos para que se pueda mostrar que aunque muchos gentiles, muchos podrían pensar, el mismo pueblo de Israel, algunos cristianos que eran de la descendencia de judía, podían pensar que los gentiles no tenían derecho a ser pueblo de Dios. Pero aquí Pablo dice, ellos también pueden ser llamados pueblo de Dios. Los a mí. Sin duda, la ejemplificación que se hace con el profeta Oseas demuestra el amor que Dios tiene para con sus hijos. Es decir, ir a buscar. Ahora, a través de la historia, así como en los tiempos de Israel, como en la época de Pablo, y hoy también, las buenas nuevas de salvación sí o sí tienen que difundirse al mundo entero, pastor. Ahora, este pueblo tiene tropiezos. Son el pueblo escogido, ¿no? El pueblo que son el a mí de Dios. Pero podemos leer, no sé, Romanos 9:30-32, pastor. Dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. El apóstol Pablo pregunta ahora, aquí, para el pueblo de Israel, ¿qué o quién fue la piedra de tropiezo? Sin duda, Ahí, el rechazo que hizo a un Salvador, a Jesús, dice Pablo, se chocaron con una piedra de tropiezo. aquí me hace acordar las palabras de Jesús en Mateo 19:30, cuando dijo, muchos primeros serán postreros y postreros primeros, refiriéndose dentro del contexto del pueblo de Israel, habían pecadores y los que eran más consagrados, ¿no? Los pecadores aceptaron de manera más rápida, ¿no? a Cristo como el Salvador. En cambio, los fariseos, los que se suponía que conocían más la Biblia y estaban más consagrados, no aceptaron a Cristo, lo rechazaron. Ahora aquí Pablo está hablando de los gentiles, ¿no? Aquellos que en un principio estaban detrás de ídolos, de dioses falsos, de paganismo, ¿no? Pero cuando conocieron el amor de Dios, el mensaje del Evangelio, lo aceptaron, ¿no? En cambio, aquellos judíos que conocían la palabra de Dios, lamentablemente muchos no lo aceptaron, se fueron detrás de una salvación por obras, ¿no? Apóstol Pablo acá finalmente refleja, dice que no todos los israelitas rechazaron a Jesús, pero sin duda, si algunos o muchos de nosotros rechazamos a Jesús, lo vemos como una piedra de tropiezo, pero sin duda quienes lo conocen, lo aman, va a ser la roca de mi salvación, tal como lo dice Salmos 89:26, pastor. Ese fue el fracaso más grande de Israel, ¿no? De haber rechazado a la piedra, a la roca angular, que llegó a ser una piedra de tropiezo, ¿no?
para ellos porque no lo aceptaron. Entonces, ahora nosotros estamos llamados a rendirnos a la voluntad de Dios. ¿Por qué alguien podría estar celoso del ministerio de otro? Puede haber ese asunto, porque también nosotros podemos ser piedra de tropiezo para otras personas. Yo me pregunto, como dijo Pablo al principio de este capítulo, ¿no? Cuando él dice, yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él sufría, ¿no? Pablo por su pueblo, ¿no? Sufría porque se esperaría que la mayoría aceptara a Cristo, ¿no? Como Salvador, pero lamentablemente pero no todos, ¿no? Todos aceptaron. ¿Por qué? Porque tenían libre albedrío, tenían libertad de decidir, ¿no? Sin embargo, Pablo, ¿no?, muestra también de que la puerta está abierta, ¿no?, para que tanto judíos como gentiles puedan aprovechar la misericordia, la salvación de Dios. Los hijos de la promesa, entonces, todos podemos llegar a ser parte de ella. Aparentemente, al ver el capítulo 9, ciertos cristianos enseñan que al nacer el ser humano, Dios ya lo escogió para salvación o perdición. Aparentemente ese es el enfoque que se da en el capítulo 9, pero acá hemos visto que el apóstol Pablo, cuando a Dios le da esa actitud de selección, de escoger, no está hablando de salvación, sino de una misión específica de la cual Dios también tiene la potestad de elegir para difundir su evangelio al mundo entero. Porque la salvación es para todos. Así es, queridos amigos, Cristo quiere que seamos parte de su gran pueblo, ser hijos de la promesa. Y esos hijos de la promesa no son un pueblo escogido, exclusivo, sino puede ser tú, puedo ser yo, puede ser mi amigo, mi familiar, todas las personas de este mundo, aquellos que aceptan a Jesús. Lo único que tenemos que hacer es aceptar. Pero como vimos también en la historia del pueblo de Israel, muchos estando dentro pueden ser perdidos. ¿Cuál es la decisión que nosotros elegiremos? Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa Axiomas y como siempre agradecer a los pastores que nos han acompañado. Pastor Nelson, muchas gracias por su apoyo. A usted, pastor, por la invitación, y siempre es grato estar en este set y saludar a todos los hermanos de este campo del oriente boliviano y en especial a Distrito La Colorada. Que Dios les bendiga y sigamos siendo hijos de la promesa. Amén. También Pastor Iván, muchas gracias por su apoyo. Ha sido un privilegio participar del estudio que hemos tenido ahora y la principal gratitud a nuestro Dios por darnos ese privilegio de ser hijos de la promesa. Queridos amigos, estamos casi para terminar el libro de Romanos. Ha sido meses, semanas en los cuales nos hemos gozado en la palabra de Dios. La siguiente lección titula Los escogidos. Hasta la siguiente con Axiomas.